Hola, bienvenidos al canal de Quimérico, bienvenidos a una partida a Yo Napoleón, este juego de Ted Racer, publicado en castellano por Devir, un juego exclusivamente en solitario. Bien, lo primero de todo tengo que mencionar, no tiene nada que ver con la partida, es que me hace mucha ilusión estar grabando este vídeo justo mientras casi todos estáis mirando ahora al cielo, porque estoy grabando durante el eclipse. No por llevar la contraria ni por cabezonería, sino porque, bueno, ahora que todos están mirando hacia el cielo, me apetecía dedicar ese tiempo a hacer lo que más me gusta, en realidad, que es jugar. Y si es jugar con vosotros, todavía más. Chicos, a ver cuántos vídeos, cuántas partidas en la historia de los juegos de mesa se han grabado durante un eclipse. Esto había que aprovecharlo. Bueno, voy a retirar la caja, después de contaros esta chorrada, y voy a enseñaros lo que es ahora mismo el tablero de juego de Yo Napoleón casi en su totalidad. Es un tablero muy grande y me toca alejar mucho la cámara para que podáis ver todo más o menos, ¿no? Tengo que advertir, eso sí, que esto no es un tutorial, ¿vale? Es cierto que incluso sin saber nada del juego, creo que viendo esta partida vais a entender cómo se desarrolla y vais a entender lo que es el juego, porque el juego en sí es muy sencillo. El juego al final se trata de coger cartas de un mazo y ejecutar lo que nos pone, ¿no? Es verdad que después hay que tener claros algunos conceptos para saber cómo aplicar determinados efectos que aparecen en las cartas, pero fuera de eso, una vez que tú te aprendes lo que hace cada fase dentro de la secuencia de turno, el 90% del juego lo tienes ya superado. Entonces, como yo voy a ir explicando un poquito las cosas que voy haciendo, yo creo que no va a sustituir a la lectura de un manual, pero sí que creo que sí que va a servir para que podáis intuir o ver si el juego es para vosotros o no, porque es un juego un poquito especial. Lo primero que os voy a explicar es que el juego está dividido en eras, las tres eras principales de la vida, de nuestra vida, como Napoleón Bonaparte, que es la era en la que era comandante, un mero oficial del ejército, y que está marcado en rojo. Es esta que va yo lo diré, de 1793 a 1802. Pero esto no tiene por qué ser así fijo, ¿de acuerdo? Esto no tiene por qué ser así fijo. Puede ser que promocionemos y que adelantemos plazos, es más, es recomendable y aconsejable que podamos adelantar plazos y que durante el trayecto de lo que es la era de comandante nosotros podamos promocionar a primer cónsul. Porque si llegamos aquí y no hemos llegado a ser primer cónsul, perdemos la partida, acaba la partida automáticamente, ¿de acuerdo? Una vez que somos primer cónsul, en su defecto, cuando llegamos aquí, empezamos con la era de primer cónsul, en azul. ¿Vale? Y lo mismo, no tienen necesariamente, es más, necesitamos llegar a ser emperadores antes incluso de llegar a la última era, que es esta dorada, donde nosotros vamos a jugar como emperador. Y que además es, en condiciones normales sería la mitad de la partida, o por lo menos toda la mitad, perdón, de la baraja es para la era del emperador. Ahora después lo veréis. Cada era, como digo, está identificado con un color, como comandante en rojo, como primer cónsul en azul, como emperador en dorado, y además viene, os lo voy a enseñar en el mazo de juego, viene en las esquinas, te viene no solamente con la sigla, por ejemplo, este es el mazo de primer cónsul, ya te lo pone, sino que viene en su color característico, esta vez el azul, ¿vale? Y, por ejemplo, voy a coger alguna carta de la era del emperador, pues ahí está, mazo emperador, y como veis en dorado, en la esquina inferior derecha viene a qué era pertenece cada carta, o sea que todo eso está como bastante claro. Dicho esto, yo aquí me he encontrado en una tesitura en la que no me he encontrado con muchos juegos, y es que no sabía por dónde empezar. No sé por dónde empezar. Y vosotros diréis, pues por el principio. Sí, eso es normalmente en el resto de juegos, pero
pero aquí no estaba seguro de que empezar por el principio fuera la mejor manera de enseñaros el juego. ¿Por qué? Porque la primera era, que si empezáis de la campaña normal, vais a empezar evidentemente como simples oficiales, con el mazo de comandante, es muy, como diría, muy básica. Vais a notar que hacéis pocas cosas, ¿vale? Que tomáis pocas decisiones, porque es una era más árida, más seca, en la que lo que vosotros vais a hacer, sobre todo, vais a ir preparando vuestro motor de recursos, porque este es un juego en el que nosotros vamos a tener que gestionar determinados recursos. Lo que pasa es que los recursos son un poquito como ideas abstractas. Los recursos son puntos diplomáticos, que los vais a tener aquí con esta fichita en color azul, ¿vale? Puntos administrativos para el día a día, puntos políticos, tenemos aquí, y lo más importante sin duda que son los puntos de gloria, que van a ser fundamentales para determinadas condiciones de victoria. Pues como digo, en la era del comandante, la primera era, básicamente vamos a ir sacando cartas y colocándolas donde nos indiquen, para ir construyendo ese pequeño motor de recursos para que en cada año nosotros podamos hacer cosas. Entonces es una fase, es una era muy básica, en el que vais a notar que hay pocas tomas de decisiones. Entonces la mayoría de vídeos que he visto, sobre todo en inglés, empiezan en esa era, la gente ve esos primeros turnos y se hacen una idea quizá equivocada del juego, en el que no tomas decisiones y que resulta un juego muy poco interesante, ¿vale? Entonces lo que me he planteado es arrancar, hacer el escenario del primer cónsul. Me explico. El juego tiene varios escenarios. La campaña completa, donde empiezas como primer comandante, sigues como cónsul y al terminamos como emperador. Bueno, eso si no nos matan o nos arrestan o claudicamos antes. Y después hay el escenario solamente de comandante, en el que jugamos solamente la era de comandante. No la recomiendo porque yo os digo, es muy sosa. En realidad es una era de preparación para las otras que tienen más enjundia. Después hay un segundo escenario en el que jugamos solamente como primer cónsul, es el que voy a jugar hoy, con unas determinadas condiciones, y hay un tercer escenario en el que nosotros directamente empezamos como emperador, para entrar, digamos, ya a lo realmente importante, lo fuerte del juego. Pero considero que con el escenario, empezar como primer cónsul, empezar con el escenario de la era del primer cónsul, creo que va a enseñar suficientes mecánicas ya como para que resulte, para que os podáis hacer una idea, ¿no? Porque ya en la era del primer cónsul, por ejemplo, jugamos todas las fases de la secuencia de juego, cosa que en la era de comandante no jugaríamos. Ni que decir tiene que este escenario de primer cónsul te permite, hay unas condiciones de victoria para si juegas solamente en la era de primer cónsul y cuando te conviertes en emperador te detienes, o puedes en el momento en que en el que llegas a ser emperador, puedes continuar hasta el final de la partida, ¿vale? Cada uno de estos escenarios digamos mix de escenarios tienen sus condiciones de victoria. Por ejemplo, para esta partida que vamos a jugar, como primer cónsul, necesitamos llegar a 35 puntos de gloria. Lo tenéis aquí arriba, esperad un momentito, lo muevo, ¿vale? Tendríamos que llegar a 35 puntos de gloria y haber jugado esta carta. Esta carta que nos dice que es el plebiscito sobre el título imperial, que es lo que nos convertiría en emperador, ¿vale? Tenemos que llegar a las condiciones, pero para que tienen que reunirse ciertas condiciones para poder jugar esta carta. Si nosotros, antes de que acabe este escenario, que acabaría aquí, si nosotros, antes de llegar en realidad a la parte dorada, cumplimos con los requisitos para jugar esta carta y llegamos a 35 puntos de gloria, lo mínimo para poder ser considerado un emperador, pues ganaremos la partida, ¿vale? Os he enseñado esta parte de arriba porque si nosotros decidiéramos no terminar en la era del emperador, no terminar este escenario y quisiéramos continuar, tendríamos ya preparados los mazos
los mazos del emperador, para la era del emperador, con estos separadores que lleva el juego y que son muy útiles. Entonces, en el momento en que llegáramos a la era del emperador, pondríamos todas estas cartas, el mazo de emperador, ¿veis? Ha pasado una ambulancia ahora. Bueno, como veis, viene aquí marcado mazo de emperador y fijaros que esto es justo la mitad del mazo, de 222 cartas que tiene el juego, 111 son el mazo de emperador. Pues tendríamos que colocar, tendríamos que barajar con las cartas que hayan quedado, las cartas disponibles de la anterior era, habría que barajar todas estas, pero si veis, llegamos a un momento en que hay unas cartas, en cada era hay unas cartas con el dorso distinto. Esto es porque indica que estas empezarían en el tablero, y aquí ya nos indicaría todas estas cartas, ¿vale? Y aquí ya nos indicaría dónde colocarlas y en qué condiciones, si boca abajo o boca arriba, ¿vale? Esto es lo que he hecho a la hora de preparar este escenario del primer cónsul. Preparar las cartas tal como veis en el tablero. Voy a recolocar la cámara y os enseño lo que tenemos. Bien, en este escenario de primer cónsul se supone que ya hemos hecho nuestras tareas en la primera era del comandante, ¿vale? Y tendríamos la situación tal que así. Es curioso porque yo, cuando he llegado a la era del primer cónsul jugando desde el principio, la verdad es que se parece mucho a la distribución que nos propone este escenario. Tendríamos en el track, estaríamos ahora mismo con 25 puntos de gloria, ¿vale? Y 2 puntos políticos. Y de momento a 0, tanto los puntos diplomáticos como administrativos. Esto tiene una razón de ser, y es que los puntos administrativos que nos permiten hacer cosas en el día a día, y los puntos diplomáticos, que son sobre todo importantes cuando lleguemos a la fase de política exterior y de diplomacia, pues esos puntos se resetean siempre cada año, vuelven a 0. ¿Vale? Lo que pasa es que nosotros se supone que iremos preparando, como digo, nuestro motor de recursos para que podamos ganar esos puntos año tras año y poder ir gastándolos. Estaríamos, el año de primer cónsul lo pondríamos aquí, en el año 1800, este será el primer año que jugaremos en este escenario. Se supone que es el primer año donde Napoleón es nombrado primer cónsul de Francia, y después, yendo, digamos, de izquierda a derecha, pues tendríamos la ficha de el número de cartas reveladas. Aquí la ficha que nos va a indicar en qué fase de la secuencia de juego estamos. La ficha de suerte de Napoleón, importante porque este nos va a permitir, sobre todo la vamos a usar generalmente para relanzar alguna tirada de dados, pero también podemos obviar alguna carta obligatoria. Nos vamos por aquí, de momento no tenemos nada interesante en los cajetines de los países europeos, pero salvo Rusia, que tenemos aquí una carta del zar Pablo, que tiene un efecto permanente que dice que ignore la tirada de diplomacia de Rusia, ¿vale? Hasta que reveremos determinadas cartas. Vale, pues bien, aquí lo tenemos. Llegamos a la parte familiar. En la parte familiar estamos casados con Josefina, Aquí la tenemos, ¿de acuerdo? Y esta carta nos da un efecto permanente, y es que nos da un punto político cada año, ¿vale? Así que la vamos a colocar en su sitio. No sé si la estáis viendo, entera. Y como veis, yo para recordarlo coloco esta ficha, que es más un punto político, la coloco encima de la carta. A mí me gusta colocarla aquí encima, la veo mejor que si la coloco encima de la carta, pero prefiero colocarla aquí en el tablero, pero bueno, cada uno como quiera, ¿vale? Y entonces me recuerda eso, que cada año me da un punto político. Seguimos con la parte de política, y tenemos aquí pues ya a Napoleón como primer cónsul, ¿de acuerdo? Ahora, esto nos dice, primero, que nos da 3 puntos administrativos al año, aquí lo tenemos. Y ahora esta carta nos indica, después del primer año como primer cónsul, puedes gastar 2 puntos de política, 2 de política, para eliminar de la partida y poner primer cónsul vitalicio, boca arriba. ¿Dónde tenemos el primer cónsul vitalicio? Pues lo tenemos aquí.
Lo tenemos aquí. Entonces, para poder colocar este primer cónsul vitalicio boca arriba, deberíamos, después del primer año, deberíamos gastar 2 puntos de política, tenerlos, evidentemente, para eliminar esta carta y daríamos la vuelta a esta otra. Y dar la vuelta a esta es una condición necesaria para poder llegar a esta carta que os he mostrado antes, que es la condición también previa para llegar a ser emperador. Como veis, pues todo mantiene una secuencia muy marcada, ¿no?, en la lógica narrativa de este juego. Después, también en el apartado político, tenemos ya aquí a nuestro jefe de Estado Mayor, Berthier, a nuestro ministro de Policía, Joseph Fouquet, y a nuestro ministro de Asuntos Exteriores, Talleyrand, ¿vale? Las tenemos aquí en sus cajetines y cada uno con unos determinados efectos permanentes que después hablaremos. Después, aquí abajo, no sé si lo veis bien, voy a mover la cámara. Bien, aquí abajo tenemos unos tratados vigentes, en el apartado de tratados vigentes, que es una alianza franco-española y un tratado de Basilea, el tratado de Basilea. Tenemos determinados comandantes que vamos a poder llevar a la guerra en las campañas. Estos comandantes los vamos a ir ganando durante nuestra primera era de comandante, forma parte de lo que vamos a ir haciendo en esa primera era. Tenemos aquí, ojo, una campaña, la campaña de Austria, Italia, ¿vale? Y tenemos después, en estrategias y tácticas, tenemos esta carta. Vale. Por último, aquí, en la parte derecha del tablero tenemos unos posibles tratados, que ya leeremos cuando llegue el momento, y unas posibles campañas. Y este tablerito que vamos a usar para las campañas cuando lleguemos a jugar una determinada campaña, colocaremos el tablero aquí delante y veremos qué significa, veremos cómo se usa. En cuanto a la tabla de diplomacia, vemos que el Reino Unido tiene una postura hostil con nosotros, siempre la va a tener. Reino Unido nunca va a ser aliada de Francia. España, sin embargo, está ahora en una posición aliada. Tenemos a Austria como hostil y a Prusia y a Rusia como neutrales. Esta es la posición de la política exterior en la que nos encontramos al inicio de este escenario. Y aquí, en la esquina inferior izquierda del tablero, tenemos nuestro mazo de juego que está preparado tal como nos indica el escenario. Viene perfectamente explicado en el manual, cómo configurar este mazo. De todas maneras, lo voy a barajar, ya están incluidas aquí las cartas que tenían que estar incluidas, le doy un pequeño meneo más, ¿vale? Lo voy a colocar, creo que va a quedar fuera de cámara, lo voy a colocar en la esquina inferior izquierda del tablero, pero que sepáis que vamos a ir cogiendo de aquí todas las cartas a medida que desarrollemos el turno, ¿vale? Lo dejamos ahí y ahora vuelvo a mover ligeramente, ¿vale? Ligeramente la cámara. Bien, pues empezamos este escenario de primer cónsul, y lo empezaríamos, digamos, en la fase de preparación del año. La fase de preparación del año, como viene aquí, tendría dos subfases, la de la ficha año y número de cartas reveladas, las resetearíamos, y después la subfase de ingresos, ¿vale? Pero nos indican las reglas del juego que durante el primer año de cada escenario esta fase nos la saltamos, ¿vale? Y con lo cual iríamos a la fase de mazo de juego, en el que nosotros incluiríamos las cartas que nos indiquen cada uno de los separadores. Mirad aquí, cada uno de los separadores, de estos separadores, pues si nos indica un número de año, lo estáis viendo aquí, pues cuando llegáramos a ese año, en esta subfase de mazo de juego, cogeríamos esas cartas, las incluiríamos en el mazo
Y aquellas cartas también del descarte del año anterior las mezclaríamos todos y haríamos un nuevo mazo. Como esto, lógicamente, al inicio de un escenario estaría ya hecho, de hecho está ya preparado, pues esta fase también nos la saltamos. Y nos vamos directamente a la fase de acciones, que es la fase de, pues como su nombre indica, la fase que más enjundia tiene en el juego, ¿vale? Lo que vamos a hacer aquí es ir levantando cartas y reaccionando a lo que nos digan. Venga, vamos a revelar la primera carta y a ver lo que nos encontramos. Venga, a ver, no puedo creerlo. De verdad, os lo digo, esto no estaba preparado. Cada vez que inicio una campaña, la primera carta que cojo es esta, o sea, caída del caballo, pero ¿qué tipo de Napoleón por aparte soy yo? ¿Vale? Bien, dice, sin tirar el dado, avanza la ficha, es decir, vamos a avanzar la ficha aquí, a la posición número 2, y revela la siguiente carta. Vale, para descartarla, excepto si es una carta de Austria, Reino Unido, Prusia o Rusia. Vale, o sea, revelamos la siguiente carta para descartarla. Y después nos dice que luego eliminamos esta carta de la partida. Bueno, menos mal, y ya no vamos a caernos del caballo otra vez. Si caída del caballo queda como última carta revelada durante la fase de acciones, permanece activa y aplica su efecto en el siguiente turno. Bueno, no es el caso, es la primera que hemos cogido. La descartamos del juego, ojo, la eliminamos del juego y revelamos la segunda carta. Y la segunda carta es el caso de Engian. Es un efecto inmediato. Nos dice que si al menos que esté relacionada con una carta de Austria, Reino Unido, Prusia o Rusia, que la descartemos. Como esta no está relacionada con ninguno de estos países, pues efectivamente la vamos a descartar. Además, esta nos dice que la eliminemos de la partida, solamente puede pasar una vez, así que la vamos a eliminar y pasaríamos aquí a la tercera carta. Esto es lo que nos hace. El efecto es que perdemos un turno, perdemos parte del año pues en la lesión que nos ha producido la caída de ese caballo. Y vamos a coger la tercera carta. Vaya inicio glorioso que tenemos. Por lo menos no nos han quitado puntos de gloria. Creo, ¿no? Vamos a ver, voy a comprobarlo, pero creo que no nos quita puntos de gloria. No nos indica nada de quitar puntos de gloria. Venga, pues cogemos la tercera carta. Y nos dice censura. Es un efecto inmediato. Entonces elegimos entre perder 5 puntos de gloria y ganar un punto de política, o ganar 5 puntos de gloria y perder 2 puntos de política. Esto de perder gloria a esta altura no me hace ninguna gracia. Censura. Nuestro admirado Napoleón, como buen dictador, pues aplicó la censura sobre todo en los primeros años del mandato, y esto evidentemente te quitaba gloria. Es que solamente tengo 2 puntos de política este año y los puntos de política a veces son difíciles de conseguir. Voy a perder 5 puntos de gloria, pasamos a 20, pero eso sí voy a ganar 2 puntos de política, ¿vale? Los puntos de política además a veces los podemos intercambiar por puntos administrativos. Bien, pues esta carta, como veis, no tiene el simbolito de descarte de la partida, de eliminarla de la partida, cosa que esta sí. Este símbolo que tenemos de aquí, voy a enseñaroslo. Este simbolito de la carta con la flecha indica que una vez que se juega, se elimina de la partida. En cambio, esta, lo único que vamos a hacer es descartarla, es decir, que puede salir más adelante. Vale, perdón, era un punto de política lo que ganaba. Y he perdido, eso sí, 5 puntos de gloria. Y nos vamos a la cuarta carta. Levantamos carta, vamos a ver qué nos encontramos. Tenemos una copenhagenización. Copenhagenización dice: si Paz de Amiens está en juego, descarta esta carta sin efecto. No es el caso. En caso contrario, debes ganar 1 de diplomacia, ¿vale? Bueno, esto es bueno. Ostras, 5 puntos de gloria, perder 5 puntos de gloria, o sea, pasamos de 20 a 15. Me imaginad, en un mismo turno, en un único turno, hemos perdido 10 puntos de gloria. Y menos 1 punto de política, el que habíamos ganado lo hemos perdido. Luego elimina esta carta de la partida. Madre mía, empezamos bien, ¿eh? Vamos a la quinta
quinta carta y esta es la última que tenemos segura que vayamos a sacar. Ahora después os explicaré por qué. Venga, cogemos. Los mercaderes piden esclavitud. Dice que al revelarse colocan en América menos 10 puntos de gloria y más 2 puntos de política. Fijaros que pasamos de 15 a 5. Eso sí, ganamos 2 puntos de política, pero ojo, que una condición de derrota automática es que si durante la fase de primer cónsul o de emperador llegamos a 0 de gloria, perdemos la partida automáticamente. O sea que esto se nos puede ir rápido. Estamos a 5 puntos de gloria. Hace apenas el inicio de la partida estábamos a 25, hemos perdido 20 puntos de gloria. El año 1800 se nos está dando de maravilla a Napoleón, ¿vale? Y además no sabemos si vamos a sacar una nueva carta o no. Para sacar una sexta carta tenemos que lanzar el dado. Si sacamos un 1, a partir de ahora, cada nueva carta hay que tirar el dado y en un determinado tramo del dado vamos a terminar, ¿no? la fase. Venga, tiramos del dado. Sacamos un 5, así que sí que hay nueva carta. Sexta carta. Ponemos esto en el 6 y nos dice creación de los mariscalatos. Es un efecto inmediato. Nos dice, puedes gastar un punto de administración para obtener 5 de gloria y un punto de política. Y luego eliminar esta carta de la partida. Bueno, pues mira, oye, la creación de los mariscalatos nos viene a la mar de bien porque nos da un poquito de aire, nos sube 5 puntos de gloria y un punto de política. Eso sí, hay que gastar un punto de administración, pues le gastamos un punto de administración y subimos la política a 5. Uf, bien, eso nos da un poquito de aire porque la verdad es que podríamos perfectamente terminar la partida muy pronto. Es otra carta que se elimina. Vamos a ver ahora si sacamos una séptima carta. Tiramos el dado y si sacamos un 1 o un 2, terminamos esta fase. Sacamos un 8, así que pasamos a nuestra séptima carta y vamos a ver qué nos dice. ¿Qué nos dice aquí? Campaña de Haití. Ojo, expedición. Es una expedición. Las expediciones son un poquito distintas a las campañas. Son, digamos, batallas más inmediatas. Dice, al revelarla, si los mercaderes piden la esclavitud está en juego, lo está, resuelve inmediatamente una expedición. ¿Vale? En caso contrario, descarta esta carta sin efecto. ¿Vale? ¿Vale? Efecto de expedición, una modificación de la tirada del dado de -1 y no puedes jugar cartas de comandante. ¡Ostras! Tenemos un efecto de -1, un modificador de la tirada de -1 y no podemos jugar. Vale. Pues hay que tirar el dado. Si sacamos 5 menos, fracasamos. Si sacamos 6 o más, ganamos. Venga, ganamos esa expedición a Haití. Tiramos el dado, sacamos un 8. Vale, victoria. Y nos dice éxito. El éxito es menos 5 puntos de gloria. Menos mal que ha sido éxito. Y eso sí, 3 puntos de política. Ganamos 3 puntos de política, pasamos del 5 al 8. Muchos puntos de política, pero joder, de gloria estamos justitos. Luego elimina esta carta y los mercaderes piden la esclavitud de la partida. Pues eliminamos esta y esta carta que habíamos colocado en América también. Joder. Esta campaña americana, estas cartas de la campaña americana nos han quitado 15 puntos de gloria, que se dice pronto. Vale, vamos a ver si sacamos una octava carta. De 1 a 3. De 1 a 3 no volvemos a sacar carta y pasaríamos a otra fase. Sacamos un 4. ¿Vale? Pues entonces hay una octava carta. Venga, vamos a ver. ¿Qué nos dice aquí? Liga de neutralidad armada. Efecto inmediato. Puedes pasar Rusia a aliada si el zar Pablo está en juego. Luego elimina esta carta de la partida. En caso contrario, descártala sin efecto. Vale, pues eliminamos esta carta. Tenemos al zar Pablo, efectivamente, y con lo cual podemos colocar a Rusia
como aliada. La teníamos aquí en neutral, la teníamos aquí en neutral, la pasamos a aliada y esta carta se elimina de la partida. Bien, vamos a ver si sacamos una novena carta. De 1 a 4 no sacamos más cartas. Tiramos. Sacamos un 2, así que esta fase se acaba. Ya no, de momento ya no hay más cartas que sacar. Y vamos a ir, por tanto, a la siguiente fase, que es la fase de resolución de campañas. Fase de resolución de campañas. Vale, pues vamos a ver, la fase de resolución de campañas es donde Napoleón puede encontrar mayor gloria, es irse de campaña en determinados países y lograr victorias militares, que es como va a ascender principalmente. Vale, para eso lo que voy a hacer es colocar el tablerito de campaña y explicaros paso a paso cómo funcionan estas campañas. Venga, vamos allá. Lo bueno de este tablero es que tenemos aquí la tabla y aquí nos va explicando paso a paso lo que tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que hacer es, si tenemos una campaña activa, la tenemos aquí, la de Austria, Italia, pues la vamos a colocar en el cajetín de campaña actual. Si tenemos carta de modificadores y estrategias, lo mismo, no tenemos carta de modificadores de campaña, pero sí que tenemos esta carta de estrategia, Manœuvres sur les guerriers, ¿vale? Y esta carta de estrategia y táctica nos dice que en la primera ronda de combate de cada campaña tenemos un modificador de +1. Vale, no la puedes usar en campaña de Polonia, retirada de Polonia ni en Rusia, no es el caso. Vale, la colocamos aquí. A continuación vamos a asignar comandantes. Tenemos aquí en este cajetín, os he mostrado antes que teníamos una serie de comandantes que habíamos reunidos en teoría durante nuestra periodo de oficial, de artillería y de general, ¿vale? Y nosotros ahora vamos a asignar una serie de comandantes a esta campaña. Bien, entonces pues voy a ir asignando comandantes según las necesidades. Por ejemplo, DC la voy a colocar, lo voy a asignar a esta campaña y me dice que tengo que gastar un punto de administración, así que lo voy a gastar y de 4 que teníamos pasamos a 3 puntos de administración. Vale, tenemos a Davout dice que podemos gastar 3 de gloria. Estamos a 5, o sea, ni de coña para asignarla. Es verdad que en una ronda de combate nos da un modificador de +2, es un comandante bastante bueno, pero no nos sale a cuenta, así que este no vamos a llevarlo a esta campaña. Bernadotte nos cuesta, puede gastar 1 de administración para asignarlo. Vale, vamos a ver. Aguerot nos cuesta 1 de política para asignarlo. Pues bien, este sí que lo voy a asignar porque política vamos bien. Teníamos 8 puntos de política, voy a bajarlo a 7. Y este me lo llevo. Masena, puedes gastar 2 de gloria para asignarlo. Estamos fatal de gloria. Masena, no puedo llevarte a esta campaña. Lance, puedes gastar 1 de administración para asignarlo y elegimos entre... Este está muy bien porque podemos usarlo en una ronda de combate con un modificador de +1 o en la ronda de combate 1 un modificador de +2 y luego lo elimino de la partida. Venga, voy a llevármelo, gasto otro punto de administración y estamos ya a 2 puntos de administración. Tenemos a Marmont que nos cuesta otro punto de administración. Murat, 2 de gloria, no. Los que me cuestan gloria ahora mismo no. Junot, puedo gastar 1 de administración para asignarlo. Vale, voy a llevarme a Junot y gasto otro punto de administración. Estoy con un solo punto de administración. ¿Qué hago con estos? Masena me cuesta gloria, no me lo llevo. Marmont, ¿cómo estamos? Es que no sé qué tal puede ir la cosa, me voy a llevar a Marmont también. Gastando el último punto de administración que me queda. Estamos a 0 de administración y este es otro comandante y Bernadotte se queda en casa. Así que nos vamos a esta campaña con Marmont, con Junot, con Lance, con Augereau y con DC.
De acuerdo. Estos son los comandantes asignados. Ahora vamos a ir a la ronda de combate y para ello tenemos que usar determinados comandantes y colocarlos aquí. Vamos a colocar, por ejemplo, a de, vamos a ver. Vamos a colocar a DC. Vamos a colocar a Geló, a Lance y a Junot. A ver, no, Lance se queda. Lance se queda porque si hiciera falta otra ronda de combate, no, pero es que aquí nos da +2. Venga, sí, toda la carne en el asador, lo vamos a colocar aquí. Todos estos comandantes son los que me llevo a esta campaña. Y ahora vamos a ver los modificadores a la campaña. Austria dice que esta campaña dice que si Rusia es hostil, tenemos un modificador de -1 en todas las rondas de combate. En este caso, a Rusia lo tenemos, si lo recordáis, lo tenemos como aliado. Lo veis aquí, así que no vamos a modificar nada en la tirada en ese sentido. Así que lo tenemos bien. Perdonad, voy a dejar a Lance fuera. ¿O qué? Sí, voy a dejar a Lance fuera. Ahora veréis por qué. No quiero gastar este comandante. Ahora vamos a ver los modificadores que nos dan los comandantes. Tenemos a Junot, que nos da un +1. A Augereau, que nos da +1. Y a Deschamps, que nos da +1. O, si lo queremos gastar en una ronda de combate 2, nos daría un +3. Pues creo que lo voy a cambiar. Porque si nos hiciera otra ronda de combate, me interesa llevarme a Deschamps. Así que coloco a Lance y estos 3 comandantes me van a dar 3 modificador de +3 al combate. ¿De acuerdo? Bien. Y aquí en la ronda de combate 1, esta estrategia y táctica nos va a dar un modificador de +1. Así que estamos con un modificador de +4. Perdonad, voy a mover la cámara porque no lo veis. En este track tenemos aquí este modificador de +4, gracias a los 3 generales que llevamos, a que usamos una estrategia que nos da un +1. Perdona, 3 generales he dicho, ¿no? 3 generales, 3 comandantes, no sé si he dicho antes 4. 3 comandantes. Tenemos el modificador de la estrategia, es decir, un +4, y esa penalización de la campaña que nos dice que si Rusia es hostil tendríamos un modificador de -1, tendríamos que bajarla, pero como Rusia ahora mismo es aliada, eso que nos llevamos, entonces no vamos a tener una penalización. Bien, hecho esto, lo que vamos a hacer es una simple tirada de dados, y vamos a ver si podemos conseguir la victoria, ¿vale? Logramos la victoria a partir de un 7-8, aunque sería una victoria trágica. Si sacamos un 9, mejor. Venga, vamos a ver. Tiramos del dado, sacamos un 2. Sabéis que llega el momento de usar esta ficha que es la suerte de Napoleón. La tengo sin usar, la podemos usar una vez al año. Le voy a dar la vuelta y voy a volver a lanzar. Vamos a volver a lanzar, venga, vamos allá. No me lo puedo creer. Un 2. Un 2 más un modificador de +4, ¿qué hace? Tablas trágicas. Un 6, no, perdón, tablas nada más, por un punto. Tabla, o sea, he tirado 2 veces el dado, tablas. Bueno, pues tablas. Tablas significa que vamos a tener que ir a una segunda ronda de combate. Así que lo que vamos a hacer es que le damos la vuelta a estos, son comandantes usados, estos les vamos a dar la vuelta y vamos a volver a asignar, comandantes, que es este DC, por eso lo he dejado aquí, porque nos dice que en una ronda de combate, en una segunda ronda de combate tiene un modificador de +3. Ahora, eso sí, luego me toca eliminarlo de la partida, pero me va a tocar usarlo. Y a Marmont nos va a dar un modificador de +1, es decir, que volvemos a ir con un +4, puesto que esta estrategia no podemos usarla, ya que esta estrategia solamente la podíamos usar en la ronda de combate 1. Digamos que en una segunda batalla ya
el efecto sorpresa se pierde y por lo tanto no podemos usarla. Así que volvemos a ir con un modificador de +4 y lanzamos el dado, sacamos un 5, bien, esta vez 5 más 4, 9, victoria, victoria. Vale, ahora, una vez que hemos logrado la victoria, vamos a tener que tirar por cada uno de estos comandantes que han participado en la campaña. Y con un 1 o un 2 resultarían heridos y los tendríamos que descartar. Podríamos ganarlos posteriormente, salvo Desché. Desché lo hemos explotado al máximo, ha sacado ese modificador, nos ha brindado ese modificador de +3 que nos ha salvado la partida, pero desgraciadamente muere en batalla y lo perdemos de la partida. ¿Vale? Y ahora vamos a tener que lanzar por cada uno de ellos. Por ejemplo, por Lance, tiramos, sacamos un 4, así que nada, ha salido indemne. Tiramos por Junot, sacamos un 7, perfecto. Tiramos por Augereau, sacamos un 8, perfecto. Y ahora tiramos por Marmont, sacamos un 1. Ojo, un 1 quiere decir que Marmont ha sido herido, lo llevamos a casa, lo descartamos, que no retirado de la partida, y estos tres comandantes vuelven a su cajetín de comandantes. Después de comprobar si hay bajas, lo que nos dice es que obtenemos la recompensa y determinamos los costes de la campaña, tal como se indica en la carta de campaña. Pues vamos a ver. Bien, pues nos dice que con la victoria ganamos 10 puntos de gloria, ¿vale? Esto nos viene a la mar de bien, volvemos a tener 15 puntos de gloria y se juega el Tratado de Luneville. Si hay una derrota, Napoleón es derrocado y la partida termina. Bueno, pues fíjate qué importante. Pero hemos estado a una sola tirada de ser derrotados. Vale, pues lo que vamos a hacer es eliminar esta de la partida y reorganizo otra vez todo esto. Los modificadores de campaña, una vez que acabamos la campaña, los modificadores se descartarían, pero las estrategias estrategia y tácticas vuelven a su cajetín en el tablero. Venga, voy a reorganizar esto. Lo que vamos a hacer una vez que hemos recogido el tablerito de campaña es ver si esto afecta a alguno de los tratados vigentes que teníamos aquí en el lado derecho del tablero. Nos dice del tratado de Mortefontaine. Durante cualquier subfase, al revelar una carta puedes gastarlo. Bueno, este de momento no afecta, pero aquí sí nos dice que la coloquemos en tratados vigentes al lograr la victoria en Austria, Italia, pero la colocamos siempre boca abajo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Porque esto nos va a dar, en la siguiente fase nos va a dar unos modificadores, bueno, unos efectos. Lo colocamos aquí abajo, no sé si lo veis, porque como el tablero, ya digo, me cuesta que entre todo, si subo el tablero, desaparecen cosas de aquí arriba, ¿vale? Lo tenéis aquí, en tratados vigentes, en el cajetín de tratados vigentes, ¿de acuerdo? Y con esto terminamos la fase de campaña, y es lo que os decía ahora. Iríamos a dos fases que en la primera era, la era del comandante, no están, pero que ya con el primer cónsul ya la gastamos. La primera de estas fases nuevas que conoceríamos aquí es esta fase de diplomacia, y que para mí es la más farragosa, es la que más me cuesta de llevar muchas veces porque es la que más excepciones tiene. Tampoco es complicada, pero para mí personalmente es la que más pereza me da. Pero bueno, lo primero que tenemos que hacer es tirar por cada nación que sea aliada o neutral, porque en estas tiradas la evolución siempre va a ser hacia una posición hostil, ¿vale? En esto de la diplomacia, en estas tiradas. Así que no vamos a tirar ni por Inglaterra, ni por Gran Bretaña, perdón, que ya es hostil de por sí, ni por Austria, que permanece de momento hostil. De hecho, esta carta tenemos que leer detrás, y nos dice que la colocamos, si está boca abajo en tratados vigentes, lo está, este año no hagas la tirada de diplomacia ni por Austria ni por Rusia, y luego la pones boca arriba. Vale, pues este año no la vamos a hacer, no la vamos a tirar ni por Rusia ni por Austria no la íbamos a tirar porque era hostil, hay que tirarla por España y hay que tirarla por Prusia. Entonces lo que haríamos es tirar por cada país que no sea hostil, hacer una tirada de 1 a 5, retiraríamos el tratado o desplazaríamos la ficha hacia su posición hostil, y con 6 o más
sin efecto. Ahora, podemos hacer una modificación en la tirada, que por cierto esto tendría que estar en 0, por cada punto diplomático que gastemos, ¿vale? Por ejemplo, ahora mismo sé que tenemos que tirar por España y por Prusia. En teoría tendríamos que tirar por Rusia, pero gracias al efecto de esta carta, de posible tratado, nos dice que no tiremos por Rusia. Ni por Austria, que de todas maneras por Austria no vamos a tirar porque es hostil. Así que ahora es el momento de dedicar, digamos, es el momento de dedicar puntos de diplomacia. Voy a dedicar un punto de diplomacia para tener un modificador de +1 contra España. Vamos a lanzar con España tenemos un modificador, hemos gastado un punto de diplomacia, así que tenemos un modificador de +1 y tiramos. Sacamos un 8. Estupendo, +1, 9, significa que no hay efecto. Con España seguimos como aliados, ¿vale? No nos conviene llevarnos mal con España. Y ahora hay que tirar por Prusia. Como no me quedan ya puntos de diplomacia, pues evidentemente el modificador de la tirada de dado es 0 y vamos a pelo. Lanzamos y sacamos un 6. Pues nada, no hay tampoco efecto con Prusia, Prusia sigue neutral. El que un determinado país se vaya a hostil tampoco tiene por qué ser malo, porque eso nos permitiría jugar campañas y al final pues es la manera de ganar puntos de gloria. Es decir, Napoleón no se preocupó precisamente por llevarse bien con sus vecinos, ¿vale? Pero de momento vamos... no vamos muy sobrados, prefiero no meterme en más follones, ¿no? Y con esto digamos que acabaríamos la primera subfase de esta fase de diplomacia, que es la de relaciones exteriores. Ahora iríamos con la subfase de tratados y de conquista. Bueno, como digo, estas son un poquito más farragosas, pero bueno, tampoco son complicadas. Aquí, por ejemplo, nos dice que demos la vuelta a este tratado, ¿vale? Bien, le damos la vuelta y nos dice que pasa a Austria a neutral. Pasamos a Austria neutral y luego ganamos 1 de diplomacia, ¿vale? 5 de gloria, ojo, 5 de gloria, eso nos viene muy bien y nos volvemos a 20. Y 2 de política, 2 puntos políticos, vale. Perfecto, bien, vale. Aquí, en esta fase de tratados y de posible conquista, de momento no va a haber, creo que no va a ser el caso, aquí decidimos romper alguno de estos tratados si queremos. Por ejemplo, tenemos la alianza franco-española, podríamos romperla, o el tratado de Basilea, que también podríamos romperlo, perdón. Con lo cual, pues Prusia volvería hostil. En fin, de momento no voy a romper ningún tratado, ¿vale? De momento, nada. Y con este efecto permanente, Austria permanece neutral hasta que esta carta sea eliminada al jugar plebiscito sobre el título imperial. Vale, de momento dejamos esto. Vale, ¿cómo se conquista uno de estos países? Bueno, si en esta campaña hemos vencido a un país, como por ejemplo en esta última campaña, si recordáis, es una campaña para vencer a Austria, ¿vale? Bien, si una vez que hemos ganado una campaña a un país y no hay un tratado vigente con ese país, lo podemos considerar conquistado. Le daríamos la vuelta a esta fichita y en la próxima fase de ingresos ganaríamos 10 puntos de gloria y un punto de política, lo cual no está mal. Pero esto me obligaría a romper este tratado y de momento prefiero no romper este tratado, dejarlo permanente y por tanto no conquistar Austria, porque automáticamente además se volvería a hostil en el momento en que lo conquistamos. De momento lo vamos a dejar así, paz, 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 y dejamos esta fase. Vamos a la fase de política interior. La fase de política interior es muy sencilla, hay que tirar en esta tabla, ¿vale? Y es una fase en la que siempre vamos a perder, prácticamente vamos a perder siempre puntos de gloria. Es el desgaste del gobierno. Ya sabéis, cualquier gobierno con su política interior, haga lo que haga, va a sufrir desgaste con el paso de los años, ¿vale? Y eso viene representado con esa fase de política interior. Entonces, en este momento podemos gastar 2 puntos de política para subir un modificador de +1. No hay límite, podemos gastar tantos puntos de política como queramos. Y yo lo que voy a hacer es, puesto que estamos bien de puntos de política, pasamos de 9 a 5, voy a gastar 4 puntos de política para tener un modificador de +2
a la tirada, ¿vale? Y voy a lanzar en esta tabla. Vamos a ver cómo nos ha ido este año en política interior. Pues sacamos un 6. Un 6 más un modificador de más 2 es un 8. Perderíamos solamente 2 puntos de gloria. Vemos que en la tabla, de 7 a 9, perderíamos solo 2 puntos de gloria. Ahora, primero vamos a ver si hay más modificadores, ¿vale? Tenemos un más 1 por cada nación aliada. Como tenemos a España, esto lo convertiría en un 9, ¿vale? Pero si bloqueo continental está en juego, tendríamos un -1, no es el caso. -1 por cada resultado trágico, no hemos tenido resultados trágicos en la campaña. Y -1 por cada nación hostil, conquistada o inactiva. El Reino Unido siempre es hostil, así que tendríamos un -1. Es decir, que al final se queda en 8. Como hemos dicho, así que menos 2 puntos de gloria, pasamos de 20 a 18, podría haber sido peor, fijaros que podemos perder hasta 10 puntos de gloria. Bien, y de ahí vamos a la fase de ajuste, que es también muy sencilla. En este punto, en la fase de ajuste es cuando le daríamos la vuelta a los tratados vigentes, ¿vale? Lo he hecho mal antes, me he adelantado, pero bueno, no afecta en realidad, porque esto lo único que me daba en los puntos de gloria, punto de diplomacia que no he gastado, y 2 puntos de política, que es verdad que he gastado puntos de política, pero tenía de sobra, es decir, no afecta, pero que sepáis que es en la fase de ajuste cuando, si tenemos algún tratado boca abajo, le damos la vuelta y aplicamos sus efectos. También vamos a, digamos que en este punto vamos a resetear los puntos administrativos y de diplomacia, es decir, que esto vuelve a 1, ¿vale? Y es ahora entonces cuando nos daría, porque claro, si no, no tendría sentido, ¿no? Y es ahora cuando nos daría 2 puntos de política, que ya los hemos sumado antes, 5 puntos de gloria, que los hemos sumado, y un punto de diplomático, que lo vamos a sumar porque antes no tenía sentido, ya que íbamos a resetearlo, ¿vale? Entonces, esto se queda ya permanentemente boca arriba. Si tuviéramos alguna ficha de trágica, se retiraría, ¿vale? El resultado trágico, no hemos tenido en la campaña resultados trágicos, así que no hay que retirar. La suerte de Napoleón, si la hemos gastado, que efectivamente la hemos gastado, no nos ha servido para nada, le damos la vuelta, ya está activo, y con esa fase de ajuste pasaríamos otra vez a la fase de preparación del próximo año. Pero esto será en un próximo vídeo, puesto que este se ha alargado mucho con las explicaciones del inicio y después, pues bueno, han pasado muchas cosas y lo he ido explicando todo bastante pormenorizadamente, hemos ido despacito y hemos hecho, fijaros, solamente hemos hecho un turno. Así que os espero en la segunda parte de este vídeo, no sé si acabaremos la campaña, no sé si acabaremos, perdón, el escenario, perdón, pero sí que espero que podamos jugar más turnos. Venga, gracias a todos y a todas por seguirme y nos vemos en esta segunda parte a este escenario de Yo Napoleón. Cambio y corto.